Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase. En el día de hoy vamos a estar, bueno, eh, ya comenzando la parte final de la preparación de la prueba integrativa. Terminamos hablando acerca de la alimentación saludable en la clase anterior. Y en el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca del entrenamiento de, de el desarrollo, ¿cierto? De cómo se debiera hacer el entrenamiento, los elementos claves que debiéramos incorporar en él. Vamos a estar finalizando ya el contenido esta semana, ¿ya? Para preparar nuestra evaluación del día 14. Así que tenemos una semana aún para esa prueba y la prueba ya está lista, está hecha. El día jueves, como última clase, ¿cierto? Antes de la prueba, lo que quiero hacer es dejar esa clase exclusivamente para dar indicaciones para la prueba, cómo la debiéramos hacer, qué debiéramos saber acerca de ella. Eh, Recordar que yo siempre voy a estar presente cuando ustedes estén haciendo la prueba a través de Collaborate, ahí me van a poder encontrar. Eh, Así que siempre voy a estar ahí cuando ustedes estén realizando la evaluación, ¿ya? Eh, Nosotros, entonces, bueno, uno de los elementos que debiéramos conversar hoy día también es acerca de la tercera evaluación, ¿cierto? Que la recibimos en el día de hoy. Debemos hoy día entregarla, tienen durante todo el día, ¿cierto? Hasta las 12 para entregar su evaluación, eh, que consiste, ¿cierto? En la carpeta eh, de registro más los videos de ejercicio, así que ahí deberemos finalizar con ello. Pretendo, ¿cierto?, entregarle esta evaluación lo antes posible. ¿Ya? Voy a tratar de las que me han ido llegando, y le agradezco que también la puedan ir mandando antes. eh, ya están evaluadas en su mayoría. ¿Ya? Evidentemente voy a entregar los resultados cuando estén todos ya evaluados, pero deberá ser pronto, ¿ya? Definitivamente antes de la prueba integrativa. Así que espero avanzar lo más rápido que pueda en relación a su evaluación, la evaluación número 3, que insisto, hoy día deberán estar todas, ¿ya? Todas las evaluaciones deberán estar hoy disponibles ya para ser evaluadas. Bien, seguimos entonces con la preparación de esta prueba integrativa del martes 14, ¿cierto? Vamos a incorporar todos estos elementos. Hoy día vamos a tratar de finalizar con todos los contenidos. Si no fuera el caso, si no alcanzáramos a finalizar con lo que nos queda, eh, vamos a incorporarlo el día jueves, ¿cierto? Como última cápsula antes de la prueba, en conjunto con la descripción de todo lo que va a ser la evaluación, con los detalles que tienen que saber, manejar, ¿cierto? Así que el jueves terminaríamos con todo el contenido sí o sí, si es que hoy día no alcanzáramos. ¿Ya? Bien, comenzamos entonces, y acá nos vamos al entrenamiento y los elementos claves de él. Eh, Evidentemente esta es la selección del contenido que vimos durante esas clases. Es lo más fundamental o lo que me interesa que ustedes principalmente retengan un poquito más cuando tengan que hablar acerca del entrenamiento. Y acá es importante en esta primera diapositiva hablar de los componentes principales de un entrenamiento y los componentes secundarios. Como componente principal nosotros tenemos el volumen de entrenamiento y la intensidad del entrenamiento, que son las dos partes fundamentales de cualquier entrenamiento, el volumen y la intensidad. ¿Ya? El volumen lo describen como el componente cuantitativo del entrenamiento y se expresa en tiempo, en distancia, en peso,
en el número de repeticiones y series, ¿ya? Dentro de toda esa variedad nosotros podemos encontrar el volumen entonces, ¿cierto? Cuando nosotros hablábamos que cuando debiéramos aumentar las cargas de trabajo, aumentar el volumen de trabajo, ¿cierto? Y el volumen se traducía en correr una distancia mayor a la que yo estaba haciendo, una sobrecarga de distancia, realizar un mayor tiempo de esa carrera, ¿cierto? Que sea más larga, que sea en una distancia, ¿cierto? Más larga o un tiempo, perdón, más largo. En ese sentido nosotros vamos a ir agrandando las cargas, ¿ya? Con eso tiene que ver el volumen. Y la intensidad es el componente cualitativo, ¿cierto?, del entrenamiento. Se define como la cantidad de esfuerzo o energía por unidad de volumen de carga de tiempo. Vale decir, cuál es el esfuerzo que nosotros estamos realizando para desarrollar ese trabajo, ¿cierto? Un trabajo que va a tener una intensidad alta o va a tener una intensidad más bien baja, y ahí es cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Se nos viene a la mente la resistencia aeróbica y anaeróbica, que tiene también que ver con este tipo de trabajo. Y por otro lado tenemos los componentes secundarios, que la encontramos en la duración. Eso ya como ir especificando nuestro volumen, ¿cierto? La duración, que es para que un organismo tenga una respuesta de adaptación, es necesario que la sesión de entrenamiento tenga una adecuada duración, ¿ya? Y aquí es cuando hablamos de que para que yo mejore una capacidad física, yo debo dar un trabajo adecuado en el tiempo. Si yo quiero mejorar la resistencia cardiovascular y específicamente la resistencia aeróbica, entonces mi trabajo no deberá ser bajo los 20 minutos, ¿cierto? Deberá ser de los 20 minutos hacia arriba y ahí progresivamente ir mejorando las cargas de trabajo, ya ir aumentando esas cargas de trabajo. Las repeticiones, ¿cierto?, como otra variación del volumen, constituye las reiteraciones de un mismo esfuerzo que siempre, ¿cierto? También nosotros deberíamos entender esto con lo que vamos a ver un ratito más, con las repeticiones máximas y la intensidad del trabajo en la que yo debo realizar, ¿cierto? Cuando yo tengo mi repetición máxima me sirve para saber a qué porcentaje del trabajo yo debo realizarlo, ¿ya? Para no complicarlo o se entendió como enredado. Cuando yo tengo mi repetición máxima, lo que yo puedo hacer, sabiendo que eso es mi máximo para un ejercicio determinado, yo puedo asignar un porcentaje de trabajo. Vale decir, yo voy a trabajar al 50% de mi repetición máxima para así mejorar un elemento de mi entrenamiento, ¿ya? Y luego tenemos el intervalo, que constituye la parte relativamente pasiva del entrenamiento, y el objetivo, ¿cierto?, la recuperación del deportista. Los intervalos son básicamente los descansos que nosotros tenemos cuando entrenamos, y es súper importante que esos intervalos sean adecuados, que no sean ni tan largos, ¿cierto?, que pase mucho rato para volver a darle ese entrenamiento a un músculo determinado, ni tampoco que sea tan breve que no se alcance a recuperar. Por eso siempre se habla de 1 minuto o 1 minuto y medio como máximo, dependiendo del grupo muscular que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Pero lo fundamental acá es entender que los componentes principales del entrenamiento es el volumen y la intensidad, es clave para cualquier entrenamiento, ¿ya? Principalmente eso, enfocarse. Luego, otro elemento son los factores que influyen en la fuerza. Y acá tener claro que la fuerza va a variar dependiendo de la persona, dependiendo del sexo de la persona. Y hay que tener en cuenta entonces estos factores, que son el sexo, ¿cierto? Que entre hombres y mujeres en cuanto a la fuerza hay una diferencia que es cercana al 30% aproximadamente en una persona ya desarrollada, ¿cierto? Estamos hablando entre los 18 a 30 años, ¿cierto? Donde se comienza, ¿cierto?, a los 18 años a llegar a un pic, que ese pic llega a los 25 y un máximo, ¿cierto?, de 30 años. Y ahí es donde están esas diferencias aproximadas de un 30% entre hombres y mujeres. Evidentemente está la edad, ¿cierto?, que influye directamente en la fuerza de una persona.
la cual, ¿cierto?, se incrementa notablemente entre los 14, un poquito antes para algunos hombres, ya 12, 13 años comienza a marcar una diferencia importante en la relación de la fuerza, pero el porcentaje mayor está entre los 14 y 17 años, una explosión, ¿cierto?, de la fuerza en general, entre hombres y mujeres también, pero ahí se disparan los hombres en relación a la fuerza, ¿ya? Y lo que hemos estado repitiendo durante muchas clases es la alimentación. La alimentación es fundamental para el desarrollo de la fuerza, para el aumento de la fuerza. Es fundamental entregarle la energía necesaria a tu cuerpo durante un periodo, o ya sea de entrenamiento o fuera de un entrenamiento. Siempre debe entregar la alimentación adecuada para que esa fuerza se genere, ¿cierto? Pueda existir. Luego vimos los circuitos, ¿ya? Que me parece importante que esto lo tengan claro, ya que es un elemento fácil de trabajar, un elemento que lo pueden hacer en su casa sin ningún inconveniente. Incorporar el circuito ayuda de muchas maneras a tu entrenamiento. Primero porque no son con cargas excesivas, son similares a los entrenamientos que nosotros hemos estado haciendo y los videos que ustedes han estado enviando, los que he podido ver. Normalmente utilizan esto porque en las casas no tenemos esa maquinaria, ¿cierto? Tenemos elementos muy muy básicos. Entonces dependemos básicamente de un trabajo en circuito, nos ayuda a trabajar todo el cuerpo. Eso es importante tenerlo claro, ¿cierto? Que el circuito, la idea es que se trabaje todo el cuerpo, se trabaje con cargas muy livianas, con el peso del cuerpo principalmente, donde debiéramos tener, ¿cierto?, una cantidad de ejercicios mínimos para poder realizar el ejercicio completo, donde tenemos distintas formas de trabajar, ¿cierto?, el circuito, ya sea por tiempo, ya sea por repeticiones, por ambas, ¿cierto? Podemos ir estableciendo ciertos mecanismos, ¿cierto? Cuando nosotros aplicamos un circuito, ya sea para nosotros o para otra persona, establecer los mecanismos adecuados para que ese circuito resulte. Cuando ustedes hicieron, o la mayoría me imagino, trató de hacer o realizó los burpees, cuando hacemos alguno de esos tipos de ejercicios o las flexiones de brazo y llegas al límite en que ya no puedes hacer otro ejercicio, ¿cierto? No es lo mismo que el que está haciendo a lo mejor sentadillas, que puede a lo mejor seguir haciéndola. Entonces, por eso es importante dosificar el tema de cómo se debe hacer un ejercicio o qué tanto debemos hacer un ejercicio. Me explico. Si yo digo, ok, vamos a hacer un minuto de burpee, ¿cierto? Un minuto de burpee es muchísimo, ¿no? Y la mayoría de las personas que no están entrenadas no lo van a hacer, no lo van a poder hacer. Van a hacer 5, 6. Entonces, no es adecuado decir, ok, vamos a hacer un minuto para todas las estaciones, porque simplemente no se puede hacer, no es factible. Entonces ahí es donde en cada estación deberemos decir, ok, aquí vamos a trabajar en tiempo, cualquier persona puede hacer un minuto de, por ejemplo, trote, ya, ok. Pero no todos pueden hacer un minuto de flexión o pueden hacer un minuto de burpee, ¿cierto? O pueden hacer sentadillas con salto durante un minuto. Entonces ahí, ¿qué se establece? Se establece un número determinado para hacer y para que se trabaje. Vamos a hacer 12 burpees durante un minuto. O sea, dentro de ese minuto tú tienes que hacer 12 burpees, por ejemplo, ¿ya? Y evidentemente ahí va a depender ese número de la persona. Si te conoce, ¿cierto? Te dice, ok, esta es una persona entrenada, así que tú no tienes que hacer 12, tú tienes que hacer 18 o tienes que hacer 20 burpees en un minuto, ¿ya? Eso siempre va a depender, y es lo que nosotros hablamos del principio de individualidad, que tenemos que tenerlo claro siempre cuando entrenamos para nosotros mismos o cuando entrenamos a otra persona, ¿ya? Vamos a suponer que usted se entusiasmó con esto de las clases y se entusiasmó con hacer ejercicio, que ojalá así sea, y se le ocurre, ¿cierto?, incorporar a su mamá en el trabajo. Y su mamá se entusiasma y usted comienza a decirle qué es lo que tiene que hacer, pero no dosifica el trabajo y su mamá al día siguiente no se puede mover, ¿ya? Esa es la idea, que no pase, y por eso usted tiene que ir incorporando estas cosas a los procesos, ¿cierto?, de entrenamiento que puede tener ya sea usted o su familia, ¿ya?
Bueno, entonces consiste en completar un recorrido entre 4 y 2 estaciones. Las estaciones pueden ser más grandes, ¿ya? Pero no menos de 4, si estamos hablando de un circuito. Si no, ya sería cualquier cosa, serían 3 ejercicios aislados, ¿ya? Cuando hablamos de estaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de un circuito y queremos incorporar todo nuestro cuerpo, pucha, mínimo deben ser, yo diría, de 8 para arriba, ¿cierto? Porque con 4 te quedas, ¿qué? Piernas, abdomen, pecho, brazo, y ni siquiera te alcanza para la espalda. ¿Ya? Si estamos hablando de entrenar todo el cuerpo, entonces necesitamos mínimo 2 estaciones para piernas, 2 estaciones para abdominal, 2 estaciones para pecho, 2 estaciones para brazo, 2 estaciones para espalda, más la resistencia cardiovascular. Entonces, mínimo 8 estaciones para arriba para hacer trabajo de circuito donde incorporemos todo el cuerpo. Ya recordar que, pregunta de prueba, recordar que el circuito lo que busca es el trabajo de todo el cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que busca el circuito, hacer un trabajo general. Por eso también es súper positivo porque logra trabajar todo el cuerpo de manera pareja, ¿cierto? Y esto podemos hacer, la gracia del circuito también es que usted puede entrenar lunes, miércoles y viernes, ¿cierto? O lunes, miércoles, perdón, lunes, martes, miércoles, viernes y puede entrenar el domingo. O 3 veces a la semana y puede incorporar ejercicios cardiovasculares los martes y los jueves, ¿ya? Y así descansar totalmente el domingo. Ya. ¿Qué más de los entrenamientos de circuito? Las rutinas de entrenamiento mediante circuito se realizan con cargas livianas, bueno, ya lo dijimos, y largas series con repeticiones que oscilarán entre los 2 y los 15. El motivo de realizar este entrenamiento de este modo es tocar cada parte de los grupos musculares y mantener los músculos tonificados. Ya, eso es básicamente lo que ya mencionamos, así que lo dejo ahí para que lo lean. Ya. Vamos ahora a la parte del entrenamiento de la fuerza y los derivados, la hipertrofia, la potencia y la resistencia y la fuerza de resistencia. El primer paso que nosotros entonces debiéramos hacer cuando vamos a entrenar y vamos a comenzar a entrenar la fuerza, idealmente, esto sabemos que si estamos en la casa es un poco más difícil, hay unos métodos que aparecían ahí, ¿cierto?, de realizar la repetición máxima de manera isométrica, pero normalmente el RM, ¿cierto?, se saca con el peso máximo, ¿cierto?, con la repetición máxima que nosotros podamos realizar. Y lo vamos a tomar de esa manera, aunque no todos vayan al gimnasio, pero solamente para que lo entendamos. El RM se saca de un ejercicio en particular, de una parte de tu cuerpo particular, ¿ya? El RM no es para todo el cuerpo, el RM es para cada zona. Vamos a suponer el RM de mis cuádriceps, el RM de mis bíceps, ¿ya? Y lo que se hace es tomar un peso, vamos a suponer que es bíceps porque es más fácil para mostrar acá. Vamos a suponer que yo quiero saber cuál es mi RM, cuál es mi repetición máxima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero tomo un peso. Vamos a suponer, yo por ejemplo trabajo con 12 kilos, ¿ya? 12 kilos. Entonces sé que puedo levantar ese peso, así que lo que hago es aumentar ese peso y decir, ok, voy a levantar entonces 18 kilos. Y cuando esto lo estoy inventando, ¿ya? Entonces tomo los 18 kilos, lo voy a hacer con números cerrados mejor. Yo levantaba 15, ahora voy a probar con... quiero saber mi repetición máxima, así que voy a probar con 20 kilos. Tomo las mancuernas, ¿cierto? 20 kilos y logro hacer una repetición, logro hacer 2 repeticiones y logro hacer ya una tercera. Eso ya no es una repetición máxima, ¿ya? Siempre hablamos de una o máxima 2 repeticiones, que tú no puedas hacer más que eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Subo un poquito, voy a los 22 kilos, ¿ya? Luego de descansar, luego de recuperarte completamente, voy con los 22 kilos
hago una repetición y trato de llegar a la segunda, no puedo, ok, esa es mi repetición máxima, ¿ya? Ese es mi RM porque eso es lo máximo que yo puedo levantar, ¿ya? A lo mejor yo pasaría a 25, ya con 25, si no logro ni siquiera hacer una, es que está demasiado pesado y por ende ese RM es muy alto para ti, ¿ya? Entonces ahí nos vamos adecuando y hasta llegar a encontrar tu peso ideal, en este caso el ejemplo son 22 kilos, ¿ya? Entonces ese es mi RM, 22 kilos. Por ahora, una vez que yo entrene y mejore con el tiempo, a lo mejor mi RM va a variar, ¿cierto? Va a cambiar. Entonces, yo encuentro mi RM y luego con eso yo tengo cuál es mi 100% de bíceps, ¿ya? Que evidentemente va a ser distinto a mis cuádriceps que tienen mucha más fuerza porque incorporan mucho más músculos que son mucho más grandes, ¿ya? Y entonces ese va a ser mi 100% de bíceps, 22 kilos, ¿ya? Y así con todas las partes de tu cuerpo. Pecho, quiero levantar pecho, en este caso necesita ayuda, ¿cierto? Por seguridad, está preparando, ¿cierto? Para levantar, levantas y va de la misma manera, primero calculas cuánto estás levantando con facilidad y vas calculando y aumentando, ok, levanto 20 kilos sin problema, entonces subo a 30 kilos. 30 kilos logro hacer una, no logro hacer dos. Perfecto. Ese es mi RM de pecho. Y así voy con todos los músculos y así yo voy sacando cuál es el porcentaje de cada uno de ellos, ¿ya? Evidentemente cada RM es distinto en todas las personas, ¿cierto? Se van produciendo por entrenamientos previos, por desarrollo muscular, por estructura ósea, ¿cierto? Las fuerzas son distintas entre cada una de las personas. Entonces, el segundo paso es establecer la intensidad de nuestro trabajo. Y acá es súper importante entender eso. Cuando yo quiero desarrollar la fuerza pura, no músculo, no que se vea el músculo, sino que fuerza. Piensa que cuando, bueno, no sé si han visto ese programa, un poquito fome y hasta medio raro, pero eso, esas personas que hacen todas esas pruebas de fuerza, ¿cierto? Que mueven camiones, que tiran unas piedras gigantes, que las mueven, ninguno es así musculoso, no, tienen un desarrollo, ¿cierto? Muscular muy importante, pero no es que se note, ¿cierto? No es que se vean las fibras musculares. Uno los vería e incluso diría, pucha, este está medio gordito, pero en verdad es puro músculo, pura fuerza, fuerza pura, ¿ya? Y cuando nosotros queremos trabajar esa fuerza, cuando queremos desarrollar fuerza netamente, tenemos que trabajar muy cercana al RM, ¿ya? Eso es súper importante entender para saber cómo llegar a lo que yo quiero. Si yo quiero desarrollar fuerza por ABC motivo, necesito desarrollar fuerza, entonces debo trabajar muy cercano a mi RM, al máximo, ¿cierto? Si yo levantaba 22 kilos, entonces yo tengo que trabajar cercano al 22 kilos, ¿ya? 21, 22, ¿cierto? Llegar al máximo porque tengo que hacer repeticiones casi al 100%, ¿ya? Bien. Cuando quiero desarrollar la hipertrofia, ¿cierto? Que es lo que la mayoría busca, que se vean, ¿cierto? Que me veo los músculos, ¿cierto? Que se vean más marcados en todo el cuerpo. Ahí nosotros hablamos de la hipertrofia. ¿Y dónde deberíamos trabajar? Entre el 70 y el 80% de la repetición máxima. Ahí tenemos que sacar el porcentaje, ¿cierto? Para cada músculo que yo quiera trabajar, tenemos que ir sacando el porcentaje. ¿Cuál es el 70% de los 22 kilos? Con ese peso deberá trabajar. ¿Cuál es el 70%? Si levanto 150 kilos de pierna, bueno, ¿cuál es el 70% o el 80% de esos 150 kilos? ¿Ya? Y con ese porcentaje yo debiera trabajar. ¿Ya? Por eso deberíamos estar ahí, las fórmulas matemáticas deben estar presentes en la prueba. No les voy a pedir que calculen el porcentaje de nada, ¿ya?
pero sí sería importante que supieran que cuando quiero desarrollar la fuerza debo estar cercana al 100%, cuando quiero desarrollar hipertrofia entre un 70 y un 80%, cuando quiero desarrollar potencia, ¿cierto? Que la potencia son siempre para desarrollarla, son movimientos rápidos, por ende yo no debiera trabajar, por ejemplo, al 80%, si puedo apenas levantar 22 kilos, ¿cierto? No puedo estar haciendo esto, ¿ya? Son con pesos mucho más livianos que rondan entre los 30 y los 70, el 70%, ¿ya? Y la fuerza de resistencia, que por ejemplo puede ser andar en bicicleta, ¿cierto? En estas bicicletas estáticas, o una bicicleta común y corriente, que lo puedo hacer por mucho tiempo, eso va entre los 30 a los 60% de la repetición máxima, ¿ya? Eso debería estar más o menos claro en relación, porque es importante tener esos parámetros claros cuando voy a entrenar, si es que yo tengo claro qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Yo quiero desarrollar la fuerza, ¿no? Yo quiero tener hipertrofia. No, yo entreno básquetbol y por ende necesito saltar más. O yo, no sé, practico handball o soy cheerleader y necesito una explosión en el salto. Necesito, no sé, cualquier cosa que me requiera velocidad, ¿cierto? Y potencia. Yo necesito trabajar entonces entre un 30 y un 70% de la repetición máxima, ¿ya? Bien, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Me voy a esperar un poquito, ¿ya? Bueno, esto es un tema, lo otro que sigue, que se ha visto bastante, también lo vieron en la carpeta de registro, ¿cierto? Acerca de la obesidad y el sobrepeso en Chile. Algunos datos que son relevantes, ¿cierto? Que el 80% de la población en Chile no realiza actividad física regularmente, que el promedio, ¿cierto?, nacional en Chile de las personas que presentan obesidad y o sobrepeso, o sea, la suma de esas dos partes están llegando por sobre el 75% hacia arriba. Tener claro esos datos, saber acerca del sobrepeso y la obesidad, qué es lo que principalmente afecta, qué es la alimentación, y el sedentarismo es clave para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad en Chile y en el mundo, ¿ya? Así que esos datos hay que tenerlos claros. ¿Qué otra cosa? Las enfermedades crónicas transmisibles. Saber, ¿cierto?, los factores principales, principalmente en Chile, o sea que esta información es de Chile. Sedentarismo, el consumo habitual de una pobre alimentación, rica en grasas saturadas, sal, azúcar, alcohol, tabaquismo. Bueno, saber un poquito, está la diapositiva, así que esa es la información precisa que necesitan manejar acerca de las enfermedades crónicas transmisibles, no transmisibles. También está, bueno, todo el trabajo que ustedes realizaron en su carpeta de registro, así que algo de esto sí va a estar en la evaluación. Y con eso estaríamos terminando, chiquillos. Con eso sería ya la parte final de nuestro recorrido este semestre. Así que evidentemente cualquier duda o consulta voy a estar en Collaborate para apoyarlos en las dudas que tengan en relación a la prueba. El día jueves voy a entonces dar, ¿cierto?, todas las indicaciones para la prueba. Lo voy a hacer, bueno, tanto hoy día en Collaborate como para ir repitiendo, porque evidentemente no todos se van a ir conectando antes de la prueba, ojalá que sí, pero así tengo más alternativas que los vean, ¿ya? Todo lo que corresponde a la evaluación, entonces el día jueves yo voy a dar el detalle del tiempo, cuáles son las restricciones, que voy a estar, ¿cierto?, en Collaborate por si alguien tiene algún problema técnico, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que, pero va a ser muy, muy similar a lo que nosotros vimos en la evaluación número 1, en cuanto a las restricciones, el tiempo, cómo realizarla, ¿ya? Así que, bien, nos vemos entonces en Collaborate. Para cualquier duda o consulta, recordar que hoy, ¿cierto?, entonces se entregan todas las evaluaciones número 3, tienen hasta las 12 de la noche para
hacerlo. Y las evaluaciones de esta, ¿cierto? La debiera entregar lo antes posible, sí o sí, antes de la prueba integrativa. Así que para que estén atentos también con eso. ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chau, chau.